No iba, dijo. Vamos a contarles algo. Ay, Dios. Bueno, esta encuesta fue realizada. Entonces ríe, más de uno se había pegado un tiro. Claro, ¿cómo no me voy a reír? Esta encuesta fue realizada entre el entre el 16 de julio y el 31 de julio. Durante esos días estaba muy fresco todo en cuanto a la nominación de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional. Estaba el tema Artigas, muy fresco, y otros asuntos que tienen que ver con intendencias vinculadas al Partido Nacional y hechos que tenían mucho que ver con el Partido Nacional. En ese entonces no estaba todavía en el radar Pedro Bordaberry, quien ahora ha regresado a la política partidaria, que va a ser candidato al Senado por el Partido Colorado. Entonces, estos hechos que les menciono en primera instancia claramente han tenido efecto en la medición, que reitero, solamente en la ciudad de Durazno, donde han sido consultadas 500 personas vía telefónica y vía presencial. El margen de errores es más o menos 3% en esta encuesta, en esta consulta, en un universo de 500 personas. Vamos a encontrar algunas sorpresas. Por ejemplo, la caída estrepitosa del Partido Nacional aquí en la ciudad de Durazno en intención de voto en esta primera medición, reitero, que es muy reciente de la elección interna, donde hay un aspecto muy emocional en el voto, y vamos a ver un enorme margen de indecisos. Sí sorprende, por ejemplo, también ¿cómo le puedo decir? La evolución del Partido Colorado de una manera muy interesante, sin Bordaberry todavía en esa medición. Sin Bordaberry, el Partido Colorado muestra aquí en la ciudad de Durazno una intención de voto que le diría que es bastante alentadora para la elección de octubre. La otra caída enorme que se da en esta medición es Cabildo Abierto, pero enorme caída de Cabildo Abierto. Y le digo algo, vamos a ver ahora en esta medición una fortaleza importante del Frente Amplio aquí a nivel de la ciudad de Durazno. Importante fortaleza del Frente Amplio. Que si después vamos a ver los resultados en los próximos días en lo que tiene que ver con el interior del departamento, la diferencia cambia radicalmente, hay una ventaja ostensiblemente superior del Partido Nacional. Pero aquí en la ciudad de Durazno, en la capital departamental, el Frente Amplio está fortaleciendo su base electoral. Ya lo viene haciendo hace algunas elecciones, pero parte desde este mes de julio hacia octubre con una base realmente muy interesante y por encima del Partido Nacional. O sea, el Frente Amplio se ubica en el primer lugar de esta encuesta. Ahora lo vamos a repasar todos los números cuando ya pongamos en pantalla el gráfico y el gráfico de la encuesta además. Pero vamos a ver además un nivel muy grande de indecisos, que también le vamos a contar el porqué de tantos indecisos, los motivos, el perfil de esos votantes en esta ficha técnica que le vamos a describir. Pero reitero, 500 personas es el universo de esta encuesta, un margen de error de más o menos 3%, vía telefónica y presencial, aquí solamente en la ciudad de Durazno. Sí, a nivel de interior, por ejemplo, obviamente el Partido Nacional saca ventaja sobre también el Partido Colorado y sobre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, ¿no? Pero quizás si vamos estrictamente a un sondeo general, como que se avisora un crecimiento también del Frente en el interior. Pero es un poco, digamos, son números que uno puede apreciar, que pueden variar. Y ese número indeciso que te dice la gente, no sé a quién votar, no se sabe para qué lado va a agarrar, ¿no? Exacto, que tienen un perfil, Sí, tienen un perfil. Sí, que tienen incluso su perfil han votado, determinado. La mayoría han votado siempre, y si vamos al interior, a gente que le dice, estoy indecisa, no sé, estoy perdido, no sé a quién votar, son votantes del Partido Nacional, en su mayoría. Usted lo ha dicho, son votantes del Partido Nacional, esa gran mayoría de indecisos. Bueno, el resultado, o los resultados, vamos con los primeros, es lo que es intención de voto por partidos. Aquí en la ciudad de Durazno, con todos los datos que les presentaba sobre la ficha técnica de la misma, arroja que un 30% de los consultados, si la elección fuera este domingo, votaría el Frente Amplio en la ciudad de Durazno. El 30% votaría por el Frente Amplio. El 24% lo haría por el Partido Nacional. El 16%, y esto sí que es interesante, votaría por el Partido Colorado.
el 3% lo haría por Cabildo Abierto, un 1% votaría por otros partidos, el Partido Independiente, Identidad Soberana, en este orden. Identidad Soberana en realidad arriba del Partido Independiente, mire lo que le digo. Sí. Otros, Identidad Soberana, Partido Independiente, Partido Ecologista Radical Intransigente, entre muchos otros. En blanco o anulado votarían alrededor de un 4%, que es un porcentaje realmente alto, le digo. Es un porcentaje alto. Un 4% votaría en blanco o anularía su voto si la elección fuera este domingo en la ciudad de Durazno. Y hay un 22% del electorado que no se ha definido, que no tiene definido cuál será su voto precisamente para esta elección. Que como decía Ariel, la gran mayoría son personas pertenecientes o que han votado en su gran mayoría al Partido Nacional en la mayoría de las elecciones, donde entre otros factores inciden. El primero, la no conformidad, miren lo que les voy a decir, con el candidato a la presidencia del Partido Nacional. No en sí, obviamente con la vicepresidenta, que también tiene su factor incidente, sino con el propio Álvaro Delgado. Hay disconformidad de este votante. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de esos votantes blancos son personas que no concurrieron el pasado 30 de junio a votar. Y en algunos casos que sí lo hicieron, pero solamente votaron por hojas departamentales, o sea, votaron por sus candidatos a la intendencia. ¿Cuál es el otro factor de indecisión? Las candidaturas a la diputación. Las candidaturas a la diputación dentro del Partido Nacional también generan un margen de enorme incertidumbre en este electorado. Por otro lado, también de lo que pudimos recabar, la principal preocupación de la población aquí en la ciudad de Durazno por escándalo, pero por lejos, lejísimos, es la inseguridad. Sí. Es el primer problema que después vamos a estar en los próximos días también presentándoles una encuesta al respecto, pero le digo, más de la mitad de los duraznenses está preocupado, muy preocupado por la inseguridad. El segundo tema es el empleo, y el tercero tiene bastante lejos en lo tercero a lo que es el mantenimiento de obras. Pero el primer punto de preocupación para la población de Durazno es la inseguridad, y no siente satisfacción en cuanto a las propuestas o el abordaje de los partidos políticos en general con su principal preocupación, y genera un cierto descreimiento, y por eso esa cantidad de indecisos enorme, que reitero, también son gran parte del Partido Nacional y que no han decidido por distintos motivos. Uno, no están conformes con Delgado, muchos no están conformes con Ripoll, pero los que no están conformes con Ripoll se han volcado sobre todo al Partido Colorado, sí, o se han volcado en menor medida a otros partidos. El votante del Frente Amplio es el que está en gran mayoría decidido. O sea, el Frente Amplio tiene un piso acá, pero que va a estar seguramente en ese guarismo, que va a ser el que vota aquí en la ciudad en el mes de octubre. Que le digo es un registro muy, muy bueno que tiene el Frente Amplio aquí en Durazno. Ahora, los indecisos están en un nivel muy, pero muy grande, y con este escenario todos tienen posibilidades de captar ese electorado. La mayoría es del Partido Nacional. Reitero, muchos de ellos incluso votaron en el mes de junio al contador Jorge Reina a la intendencia, sí, y al doctor Juan Estraneo. Y hoy no están muy dispuestos a votar al Partido Nacional en el mes de octubre. Y esto, por eso les digo, le puede generar alguna complicación al bloque de los cuarentones para el mes de octubre, tomando en cuenta eso. Porque el voto cautivo es el 24% del Partido Nacional. Hay un voto muy blanco, fiel, ¿no?, del Partido Nacional. Pero hay un voto blanco que está ciertamente desencantado de su partido por estos factores que les decía, que genera esa cantidad grande de indecisos. No hay mucho indeciso con perfil de Frente Amplista, esa es la realidad. Yo le agregaría algo más a lo que es los indecisos blancos en este caso, que se identifican siempre con el Partido Nacional y no están de acuerdo, usted decía, con la fórmula, por lo que puede ser Delgado y lo que puede ser aún más, ahondar un poco, digamos, esa indecisión sobre Valeria Ripoll. ¿Qué pasa? La fórmula está prometiendo muchas cosas de futuro, y el propio votante blanco dice, pero che, ¿y si están de gobierno? Están en el gobierno, ¿por qué no lo hacen ahora? El tema de inseguridad, ¿por qué les queda todavía un poquito más, menos de un año? Háganlo. Entonces esa, como se dice en la jerga, en la retranca están, en el sentido de que, ¿qué hacemos? ¿Le damos voto de confianza a esta fórmula Delgado que sigue prometiendo pero tirándola para adelante? Y son gobierno. Y entonces el votante hoy, que sabe, que analiza, que estudia, que escucha, ya no se deja llevar con
el convencimiento del candidato, sino con lo que están proponiendo. La base la tienen, un partido blanco que es mayoritario, que es el que define, el que decide, etcétera, etcétera, en lo que es el gobierno actual, pero que esa fórmula promete mucho para adelante, para marzo del año que viene en adelante. ¿Y por qué no lo hacen ahora? Entonces, esa es la confusión que tienen los blancos, e incluso algunos ya como que te dicen directamente, no sé, no creo que vote al Partido Nacional. Bueno, y ahí está justamente, ¿por qué baja tanto el Partido Nacional en junio en lo que es la votación nacional? Porque ya de partida hay un montón de público blanco que no le gustaba ningún candidato, ninguno de los candidatos que ofrecía el Partido Nacional, y por ende no le gusta Álvaro Delgado. No se siente conforme, no se siente representado por Álvaro Delgado. Se mantienen indecisos, y yo me atrevo a decirle que ahí puede estar la pelea interesante, por ejemplo, para el Partido Colorado, sí, porque es un público más de centro-derecha. Exacto. Entonces se puede inclinar más de pronto por ejemplo, por la aparición de Pedro Bordaberry. Ahora el Partido Colorado perdió a la izquierda. Que ahí puede estar también la pelea interesante para el Frente Amplio, que puede captar mucho voto, como también de algún blanco más, entre comillas, moderado, o wilsonista, que no le guste tampoco la composición actual del Partido Nacional. A ver si nos entiende el televidente. El Partido Colorado no tiene a la izquierda, es decir, un candidato que diga, bueno, es centro-izquierda, por definición. Obviamente, la aparición de Bordaberry, y ya con lo que fue la elección, con Ojeda, es un partido de centro hacia la derecha, para este lado, de centro hacia la derecha, para que me entienda. El votante colorado, el verdadero, que tiene ideas un poco distintas a estos dos perfiles, tanto de Ojeda como de Bordaberry, ¿qué hace? ¿A quién vota? ¿Al Partido Nacional? No tiene una definición, porque dice, bueno, pero está Ripoll, que viene del Partido Comunista, del Frente Amplio, y ahora es la fórmula con Delgado, pero ¿Delgado qué es? ¿Y el herrerismo qué va a hacer? El herrerista puro. ¿Lo va a votar? Hay mucho. Sí, hay un montón. Acá en Durazno es impresionante. El herrerista ortodoxo. Claro, ¿qué va a hacer? Ponemos de vuelta en pantalla el gráfico de votar a Bordaberry, yo creo que tiene una inclinación más por Bordaberry que por otro, ¿no? Ojo con eso. Qué importante va a ser esa pelea por el Senado. Sí. En el Partido Colorado. Y por ende acá con el tema de diputación. Con el tema de las candidaturas a nivel departamental en Durazno. Si usted me habla del Partido Colorado, si Bordaberry pone un candidato diputado acá, peligra el candidato que va a ser de Ojeda. Y yo creo que hoy, no sé si no le termina ganando, ¿eh? Sí. Y no sé si no le termina ganando porque, reitero, la aparición de Bordaberry... Aparte, todo. Estamos hablando de que hay una alianza con Gurméndez y con Tabaré Viera. Sí. Va a tener un Senado, por llamarlo de una forma, calificado, y que le va a sacar lustre al piso, digamos. Y lo otro que les digo, ponemos de vuelta la gráfica en pantalla, la lucha, y eso también lo vamos a ver esta semana, en lo que es la diputación en el Frente Amplio, va a ser de alquilar balcones. Sí, muy ya claro. le digo, mano a mano entre la 609 y la 1001. Sí, sí. No corren los demás en esta carrera, es un mano a mano entre la lista 609 y la lista 1001 en Durazno. Para que entienda, Aidemar González por la 1001 y Tito Fumero con la 609. Exactamente, va a ser así. Como en el Partido Nacional, la lucha es entre la 404 y el bloque de los cuarentones. No hay otro en la discusión. De pronto pueden surgir más candidatos. Les digo desde ya de pique. Frente Amplio, la discusión interna está dada entre la 609, el MPP, Tito Fumero, y la 1001 con el contador Aidemar González. Exactamente. Los demás no corren esa carrera hacia la diputación por el Frente Amplio. Y en el Partido Nacional, claramente polarizado entre la 404 y el bloque de los cuarentones. En la ciudad, creo que hay una fortaleza un poco más grande del bloque de los cuarentones, justamente, sí. En la ciudad. Pero mire que la diferencia no es muy grande, y menos con esto que les decía ahora, de mucha gente que votó a Reina, que votó a Estraneo, alguno votó al Gorta también, en menos proporción, porque es un voto más blanco ese, que se cruzó a los indecisos, que se fue muchísimo al Frente Amplio, y capaz que alguno también al Partido Colorado en menor proporción. En ese sentido, ¿quién es el que sufre menos corrimiento de votos? El oficialismo dentro del Partido Nacional. Por eso le digo que después en el interior, muy importante va a ser la lucha, muy importante.
Los cuarentones, si quieren tener una chance de ganarle real por una buena diferencia a la 404, van a tener que fortalecerse mucho en la ciudad para recuperar ese electorado que tuvieron y mejorar, pero demasiado en el interior para sobreponerse a la supremacía del oficialismo, por un tema de estructura. Sí. En el Frente Amplio, le digo, está tan apasionante esto, porque hay mucho público que vota al Frente Amplio, pero que está indeciso dentro de la interna del Frente. Sabe que va a votar al Frente, pero no tiene una preferencia ya directamente ya marcada. Hay mucho votante Mujica, por ejemplo. Eso sí, hay un público que te dice voto a la 609 porque voto a Mujica. La 1001 ha ido corriendo de atrás en este sentido, construyendo desde la nada misma prácticamente en Durazno. Sí. Dijo un dirigente, estábamos muertos y ahora hemos revivido. Exactamente. Tiene razón. Y en el Partido Colorado, le digo, acá esto se pone interesantísimo. La diferencia que sacó Ojeda y por ende Gabriel Montes de Oca en Durazno, le digo, era una diferencia por el contexto, por Ojeda, por el empuje, el aparato publicitario, todo eso. Ahora, en una elección obligatoria, donde ya quedó Ojeda instalado como candidato, la cosa cambia. Los senados son distintos. Y cambia el liderazgo, va a cambiar el liderazgo. Exactamente, porque hay un liderazgo, por lo menos, que es más consolidado que el de Gabriel Montes de Oca en Durazno, que es el de Daniel Lerena, por ejemplo. Exacto. Y hay una persona que votó muy bajo en la elección interna, pero le voy a decir por qué votó bajo. Votó bajo por Robert Silva, lisa y llanamente, sí. pero que puede tener una exposición, pero le diría exponencialmente muchísimo más grande, sin el peso, sin la mochilita de Robert Silva, que ahí puede estar la diferencia, y me refiero a Ana Hunter. Si Ana Hunter dice, bueno, yo me subo al barco de Pedro Bordaberry, ahí puede cambiar. Ahí cambia. Ahí está el tema. Fundamental lo que decida Bordaberry con sus alianzas aquí en Durazno también. Sí. El candidato que sea oficialmente apoyando a Bordaberry a la Diputación, a su Senado, va a ser el que va a tener mejor rédito político. Es decir, para aquel colorado que en la interna no votó porque no le gustaba ningún candidato y que de alguna forma se abrazaba un poco lo que era la trayectoria y la bandera de Vamos Uruguay, que es de Bordaberry. Yo creo que Bordaberry vino en tiempo y forma a desarmar al Partido Colorado, poner las barbas en remojo todo el sector de lo que es hoy Ojeda y también aquellos que votaron o no le gustaba a Robert Silva, porque lo peor de Robert Silva es en su campaña de la interna apoyarse mucho en el plano educativo, en la reforma de la educación, que es muy resistida. Por eso le digo, ojo con esto puede ser un resurgimiento para Ana Hunter desde el punto de vista electoral, teniendo algo a favor que es el nombre, el hecho de haber sido conocida y que ya fue la más votada en su partido en la elección pasada, que tenía la figura de Talvi. En este caso puede, por ejemplo, yo haciendo un cálculo, teniendo la figura de Bordaberry, porque lo de Ciudadanos está muy en pañales en el tema Senado. Sí. Entonces, y mire que hay un cierto desarme ahí en la interna a nivel nacional de Ciudadanos que no se sabe puede pegar mucho. Sí. Bueno, analizamos lo del Partido Nacional, que también otra cosa que le puede jugar en contra de los cuarentones. La lista 404 es la del presidente de la calle Pou. Sí. Punto final. Esa también es un y hay punto gente muy grande. Lacayista. Sí. Más que blanca y lacayista, a pesar de que Lacalle no es candidato, simplemente figura al Senado, o no sé si va a encabezar todas las listas, se había hablado eso, pero hay gente que lo toma a Lacalle como un líder, Claro. que se consolidó Lacalle Pou, líder después que ingresó a la presidencia. Es así. Anterior, no. Y lo otro que marca, como le decía, la caída tremenda de Cabildo Abierto en Durazno. Totalmente. Impresionante la caída que ha tenido. Nosotros lo veníamos anunciando prácticamente hace 4 o 5 meses atrás. Exacto. Y creo que la dirigencia ya lo tenía bastante asumido, ¿no? Sí, y con la llegada de lo que hoy, Bordaberry obviamente le va a llevar todo ese voto que tuvo Cabildo, que en realidad Cabildo se nutrió en el 2019 de votantes del MPP, en su mayoría, también de colorados que no estaban de acuerdo con lo que era el planteo de obviamente de su principal, que fue en el 2019, que fue candidato a presidente, y ahí se desparramaron y fueron a decantar en Cabildo Abierto. Hoy Cabildo Abierto se ve disminuido. De los 250.000 votos creo que obtuvo en el 2019, ha perdido 200.000. Y son muchos.
Y son muchos puntos que pierde, y por debajo va a caer el Senado y también la Diputación. Es así. Vamos a la primera pausa esta tarde. Qué lindo, qué panorama le dejamos, ¿eh? Háganse cargo, ya volvemos.